Entonces, miren, yo ya tengo aquí diseñado mi circuito por acá. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es definir la cantidad de mallas en el circuito, ¿verdad? Lógicamente, pues es el mismo, casi el mismo ejemplo que le estaba mostrando anteriormente. Entonces, aquí van a haber dos mallas. Y uno, y dos, malla uno y malla dos. La dirección de la corriente, pues vamos a trabajar a favor de las manecillas de reloj, ¿verdad? Por ahí. En esa trayectoria, me está indicando la flecha aquí, va a circular la corriente en cada malla. Vamos a aplicar las polaridades. Bueno, entonces aquí sería positivo negativo en la fuente, positivo negativo, y de igual forma en los resistores, ¿verdad? Positivo negativo, positivo negativo, positivo negativo en la otra fuente, en la otra malla positivo negativo, positivo y negativo. Entonces aquí vamos a ir aplicando la ley de voltaje de Kirchhoff. Entonces, ley de voltaje de Kirchhoff me dice que va a ser la suma de cada uno de los voltajes en cada elemento, ¿verdad? Que esto va a ser igual a cero. Entonces esto lo vamos a ir desglosando a partir de la ley de Ohm, como me decía el texto, ¿verdad? Ley de Ohm me dice que la corriente va a ser igual a ¿qué? Ajá. División, multiplicación. Corriente va a ser igual a ¿qué? Ley de Ohm. Ley de Ohm, tengo voltaje, tengo resistencia y tengo corriente. Voltaje por la corriente o se divide, perdón, por la resistencia o se divide entre la resistencia. Se divide el líquido. Correcto, se divide, ¿verdad? La intensidad va a ser igual a el voltaje sobre la resistencia. Si yo quiero encontrar el voltaje, que es lo que vamos a ocupar en la ley de voltaje de Kirchhoff, va a ser igual entonces a la resistencia por la corriente, ¿verdad? Que este es el elemento que yo voy a necesitar para aplicar o para empezar a analizar el circuito, el análisis de mallas. Es esta cuestión que está por aquí, en términos del voltaje, ¿verdad? Entonces vamos a ir analizando. Bueno, hasta aquí estamos bien, jóvenes. ¿Se entiende la parte de cómo analizar primeramente el circuito? Sí. Ok. Entonces vamos a ir analizando cada una de las mallas, cada malla de manera independiente, ¿verdad? Entonces vamos a decir aquí malla 1. Malla 1 color rojo. Entonces la malla 1, yo voy a ir analizando o viendo la trayectoria que tiene mi sentido o la dirección de la corriente y qué pasa a través de cada elemento en esa malla. Entonces yo voy a empezar por aquí y me topo con la resistencia. La primera resistencia que tiene un valor de 1 ohmio. Entonces yo voy a poner 1 ohmio que va a multiplicar ¿a qué? A la corriente I1. O sea, esto. Voltaje va a ser igual a la resistencia por la intensidad. Resistencia que equivale a 1 ohmio por la intensidad. En este caso la intensidad sería la malla que yo estoy analizando, ¿verdad? 1 por I1. Un ohmio por la intensidad 1, o sea, la malla 1. Continúo analizando mi malla 1 y me topo con una resistencia de 6 ohms. Entonces esto va a ser igual a más porque es una polaridad donde entra mi corriente de manera positiva. Entonces más 6. ¿6 de qué? ¿Le voy a multiplicar a qué?
6 ohmios por I1, porque es la malla 1 que yo estoy analizando. Ahí va. Pero si ustedes se fijan aquí, esta malla, perdón, este elemento de 6 ohmios, se está compartiendo tanto para la malla 1 como para la malla 2. O sea, está en medio de las dos mallas. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Bueno, entonces vamos a analizar también para la otra malla. En ese sentido, nosotros lo que hacemos es, como nosotros estamos analizando primeramente para la malla 1, es cambiarle el signo, ¿verdad? Entonces sería 6 de I1 menos 6 de ¿qué? De I2, porque se está compartiendo ese elemento entre las dos mallas. Menos 6 del valor de la resistencia por I2, o sea, por la malla 2. Y es negativo, ¿verdad? Porque estamos trabajando en términos de la malla 1. ¿Entendió esa parte, jóvenes? Chile. De igual forma, cuando estemos analizando la malla 2, vamos a hacer el mismo análisis para esta misma resistencia, nada más que en términos de la malla 2, ¿verdad? Ok, entonces continúo mi trayectoria cerrada y me topo con una fuente de voltaje de 10 voltios más 10 voltios. Continúo mi trayectoria. Y por último yo tengo otra fuente de voltaje de 5 voltios. Nada más que en este caso, miren, mi dirección entra por la polaridad negativa de mi fuente de voltaje. Entonces sería menos 5 voltios. Que esto va a ser igual a ¿cuánto? Entonces la ley de voltaje de Kirchhoff me dice que la suma de los voltajes va a ser igual a 0. Igual a 0. Entonces ahí estoy analizando, miren, mi primera malla. ¿Se entendió la parte, jóvenes? Esa primera parte. No, ¿de dónde salen los 10 voltios? Los 10 voltios son de esta fuente de voltaje que yo tengo en medio aquí, miren. Esta fuente de voltaje que yo tengo en medio de las dos mallas. ¿Entendió, Kevin? Y 6 T2. Aquí es 6 y 6I. 6 y 2. 6 y 2 es como nosotros estábamos aquí analizando esta resistencia 2 que yo estoy indicando por acá, esta que está por aquí, y si ustedes se fijan, esta resistencia está entre las dos mallas, está compartiendo para I1 y compartiendo para I2, pero está en medio de las dos. Entonces en el análisis de cada una de las mallas yo voy a analizar para los dos casos, tanto para I1 como para I2. Pero en el primer caso que yo estoy analizando para la malla 1, estoy sacando las ecuaciones para la malla 1, entonces sería, mi trayectoria va por este lado, entonces me topo con la resistencia de 6 ohmios. Entonces 6 ohmios que va a multiplicar a I1 de la malla 1 que yo estoy analizando. Pero como esta se está compartiendo con I2, entonces tengo que analizarla también para I2, nada más que es el mismo caso, nada más que con signo diferente. Entonces por eso se le pone aquí menos 6 de I2, o sea, menos 6 que va a multiplicar a la corriente I2. Por eso es que se hace esta resistencia de 6 ohmios, está dos veces, ¿verdad? Tanto para la malla 1 como para la malla 2. Ya. Ok. ¿Alguien levantó la mano, escribió algo? Escuché ahí. Soy yo, Lick. Una Sí, consulta. Y si nosotros después de los 10 voltios hubiera otra resistencia, Correcto. Sí, ¿podemos, sí, ¿podemos hacer el mismo procedimiento que el de arriba? O... Exacto. Si aquí esta de 10 voltios, si aquí hubiese otra resistencia por aquí, entonces sería 10 voltios más un valor de 5, digamos, más 5 ohmios que va a multiplicar a I1. Entonces ahí va a depender de la cantidad de elementos que yo tengo conectado en mi circuito. No, pero mi pregunta va relacionada a que si está compartiendo, después de los 10 voltios, si estaría compartiendo, siempre sería el mismo Correcto, procedimiento. sí.
Exacto, entonces aquí sería 5 de I1 menos 5 de I2, porque está en medio de las dos mallas. Sería el mismo caso con la resistencia de 6 ohmios. Ok, gracias. Ok, ¿sí? ¿Alguien iba a decir algo más? ¿No? Ok, no estoy viendo aquí la otra pantalla. Ok, bueno, entonces aquí yo tengo una de las primeras ecuaciones, entonces aquí yo puedo resolver o ir simplificando esta ecuación. ¿Qué puedo simplificar? Bueno, términos semejantes. Aquí yo tengo un término semejante de I1, por ejemplo. Tengo otro I1 por acá, entonces esto yo lo puedo sumar. Entonces puedo decir 1 más 6, entonces sería 7 que va a multiplicar a I1. ¿Qué términos puedo ir simplificando? Bueno, ya no tengo más. Bueno, aquí tengo estos voltajes que ya vamos a ver lo que pasa con esto. Entonces 7 de I1 menos 6 de I2. Estos voltajes que yo tengo aquí, como yo estoy analizando en términos de la ley de voltaje de Kirchhoff, estos voltajes que yo tengo en mi primera ecuación, los voy a pasar al otro lado. Nada más que al otro lado de la igualdad me van a cambiar los signos, ¿verdad? Entonces sería positivo 10, entonces sería menos 10 más 5. ¿Cómo me quedaría entonces? 7 de I1 menos 6 de I2 igual a, resolvemos esto porque son voltajes, menos 10 más 5, menos 5, ¿verdad? Menos 5 voltios. Entonces aquí yo tengo mi primera ecuación para la malla 1. ¿Se entendió el procedimiento de poder simplificarla? Sí, listo. Yo me perdí un poco, Lick, ahí. Sí. ¿A dónde? En la parte donde, bueno, suma 1 más 6, 7, baja el 6, pero ahí, ya ahí el igual, no sé de dónde lo sacó, o sea, cómo. Ok, si usted se fija aquí, en la primera ecuación que encontramos, la ley de voltaje de Kirchhoff me dice que todo va a ser igual a cero. Entonces, en este caso, simplifico términos semejantes, ¿verdad? Y aquí puedo sumar o restar dependiendo el signo, ¿verdad? Entonces aquí 1 más 6 es 7 que va a multiplicar a I1, ¿verdad? Y uno de los dos elementos semejantes. Menos 6 de I2. Aquí no tengo otros 6 I2, entonces no puedo sumar ni restar, ¿verdad? Porque no hay otro término semejante, entonces lo copio tal cual. Como ya estoy aplicando ley de voltaje de Kirchhoff, o sea, el voltaje va a ser igual a la resistencia por la intensidad, entonces yo aquí tengo dos términos en términos de, en datos del voltaje, ¿verdad? Entonces aquí sería en datos de voltaje que yo lo saqué de la malla de 10 voltios de esta primera fuente y de la malla de 5 voltios de la otra fuente, ¿verdad? Entonces yo estos dos elementos no los ocupo en mi primera ecuación, entonces los paso después de la igualdad. Entonces al pasarlo después de la igualdad, yo le tengo que cambiar los signos, ¿verdad? Matemática básica, eso que lo miramos ahí en clases de matemática. Entonces, si aquí está positivo 10, entonces al otro lado va a pasar como negativo, ¿verdad? De igual forma, el 5, que está negativo, pasa a positivo al otro lado de la igualdad. Como los dos son voltajes, pues los puedo operar. Menos 10 más 5 me quedan como 5 voltios, ¿verdad? Sí, no sé quién preguntó. Sí, Lick, ya. Ok, vamos a analizar entonces la otra malla, la malla 2, que sería seguir el mismo procedimiento, ¿verdad? Por lo general aquí, las fuentes de voltaje, los elementos de las fuentes de voltaje en las mallas los dejamos por último en la ecuación. Por eso siempre iniciamos, o siempre en este caso inicié con la resistencia de 1 ohmio, ¿verdad? Entonces para la malla 2 yo tengo
tengo una resistencia, estoy aquí en este lado ahora, ¿verdad? Aquí, una resistencia de 2 ohmios y una resistencia, la misma resistencia, miren, de 6 ohmios, nada más que viéndolo desde la perspectiva de I2, ¿verdad? Desde la malla 2. Entonces, bueno, empiezo a analizar. Entonces, bueno, empiezo por aquí y me topo con una resistencia de 2 ohmios. Entonces, 2 ohmios, que va a multiplicar ¿a qué? A la malla 2, o sea, a I2. A I2. Continúo. En la fuente de voltaje lo voy a dejar por último. Y llego a una resistencia de 6 ohmios. De 6 ohmios, entonces, de manera positiva, ¿verdad? Porque estoy analizando I2, o sea, la malla 2, más 6, que va a multiplicar a I2. Y aquí pasa el mismo fenómeno que estamos explicando en la malla 1, ¿verdad? Esta misma resistencia se va a compartir entre las dos mallas, ¿verdad? Nada más que en este caso yo estoy analizando ahora la malla 2, entonces sería más 6 de I2 menos 6 de I1. Porque estoy ahora en la malla 2. Aquí era diferente la malla 1 porque estaba en términos o analizando la malla 1, ¿verdad? Aquí era 6 de I1 menos 6 de I2. En la malla 2 es 6 de I2 de manera positiva menos 6 de I1 porque se está compartiendo, ¿verdad? Y la fuente de voltaje en este caso va entrando, ¿verdad? Aquí llega a una polaridad negativa, entonces sería los menos 10 voltios, que esto va a ser igual a 0. ¿Se entendió, jóvenes? Sí. Ok, bueno, entonces aquí, de igual forma, simplifico términos semejantes. Entonces aquí yo tengo, ahora, tengo términos en función de la malla 2. Tengo I2 por acá y tengo otro I2 por acá. 2 más 6 es igual a 8. 8 que va a multiplicar ¿a qué? A I2. Menos 6 de I1. I1 no tengo otro término semejante para poderlo operar. ¿Qué va a ser igual a qué? Estos negativos 10 voltios los paso al otro lado de manera positiva, ¿verdad? Menos 10 voltios. Si yo quiero el, la ecuación, ¿sí? ¿Por qué el 10 es negativo en la ecuación? Porque va entrando, miren, si usted se fija aquí, va entrando aquí por mi polaridad negativa de mi fuente de voltaje. La fuente de voltaje, aquí en este caso no le cambio el signo, ¿verdad? Porque ya está dada la fuente de voltaje. Aquí es positivo por un lado, en un punto, y negativo por el otro lado. A mi resistor sí yo lo puedo cambiar mi signo, ¿verdad? Dependiendo la malla que yo estoy analizando. Pero en la fuente de voltaje sí hay una polaridad dada, ¿verdad? Entonces aquí es la línea más grande es positiva, la línea más pequeña es negativa, ¿verdad? Ya sea que esté analizando mi malla 1 o que esté analizando mi malla 2. Sí, no sé, creo que era Betancourt que preguntaba. Sí, entonces la resistencia sí le puede cambiar La resistencia sí. La resistencia va a depender de la malla que nosotros estemos analizando, ¿verdad? Eso le iba a preguntar yo porque al que mide un ohmio le cambió la polaridad, pero sí, ya me quedó claro. Ok. Por ejemplo, la resistencia de 6 ohmios que está en medio de las dos, por un lado en la malla 1, aquí es positivo o negativo. Y en la malla 2 es de manera contraria, ¿verdad? Es positivo y es negativo. Entonces ahí va a depender de cómo estemos analizando cada malla. Así va a ser el signo o la polaridad de la resistencia. En la fuente de voltaje no, ¿verdad? Porque ya hay una fuente, una polaridad dada en la fuente de voltaje. Lick, pero entonces ahí nomás queda simplificado, ya no es necesario seguir simplificando los voltajes ni
No, aquí es la primera parte del ejercicio. Entonces aquí lo que hicimos es analizar cada malla de manera independiente. Entonces aquí lo que andamos buscando es el valor de la corriente I1 y el valor de la corriente I2. O sea, todo eso. ¿Cuánta corriente circula por la malla 1 y cuánta corriente circula por la malla 2? Entonces aquí podemos ordenar de mejor forma esta malla 2. Podemos decir aquí en términos de 6 de I1 más 8 de I2 igual a 10 voltios. Bueno, aquí solo le cambié el sentido a la ecuación para tener un orden de I1 y I2. Y las polaridades o los signos se respetan, ¿verdad? Menos 6 de I1, menos 6 de I1 por acá. Aquí el 8 está positivo, entonces sería más 8 de I2, igual a 10 voltios. Ok, esto por una parte, ¿verdad? Entonces aquí solo encontramos las ecuaciones para poder resolverlas. Entonces me decía, en los pasos que escribimos por acá, me decía resolver las ecuaciones. Ya hicimos esta parte, eso también, que lo acabamos de hacer, que es aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Resolver las ecuaciones. Resolver las ecuaciones, en ese sentido, lo vamos a poder resolver por el método de matrices.